Esto es El Rincón del Oyente. We'll go on getting back, it's all getting back, it's all getting back, it's all getting back, it's all getting Del Rincón del Oyente, muy buenas, bienvenidos a un episodio más, episodio número 47, hablando de Eevee con Antonio Velasco. Antes de meternos en materia, antes de entrar con nuestro colaborador, quiero comentaros que estamos en redes sociales. Algunos ya lo sabréis, estamos tanto en Twitter como en Instagram. En Twitter como El Rincón del Oyente, sin el él, y en Instagram como entero, El Rincón del Oyente. No me voy a enrollar mucho más, espero que me sigáis, me haría mucha ilusión. Y espero que os guste el podcast. Ya sabéis que si queréis proponer algún tema o decir una sugerencia o alguna queja, vamos a estar ahí y os escucharemos atentamente. Muchas gracias y espero que disfrutéis del podcast. ¿Agur? Pues ya estamos aquí, oyentes del Rincón del Oyente, estamos con Velasco. Muy buenas, Velasco. Muy buena, Darío, ¿cómo estás? Pues no nos vamos a quejar, no nos vamos a quejar. Vamos a seguir haciendo estos podcasts contigo, con un colaborador importante en el Rincón del Oyente, en el que hemos hablado ya sobre el ERTE, hemos hablado ya sobre el IRPF, hemos hablado sobre los ERE, hemos hablado sobre muchas cosas y hoy vamos a hablar sobre el IBI. El IBI, que para quien no lo conozca, es el impuesto de bienes inmuebles. Para empezar, para que la gente no se asuste cuando escuche IBI en las noticias o en cualquier prensa, cuéntanos un poco qué es el IBI. Bueno, el IBI, sobre todo también lo vais a escuchar cuando compréis vuestra primera casa o compréis el primer terreno. El IBI es un impuesto directo que regula el Estado, os lo explico, regula el Estado y lo desarrolla el municipio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado sienta las bases para su desarrollo, en plan, hace un cuadrado y sobre ese cuadrado el municipio, dentro de ese cuadrado, hace las formas, o sea, que desarrolla ese impuesto. El municipio pues, tiene capacidad de subir o bajar el porcentaje de gravamen y el IBI en concreto es el porcentaje que se le aplica al valor catastral para tener una cuota de gravamen. Y eso se le paga al municipio, que es quien gestiona y hace lo que estime oportuno con ese dinero. Vale, pues entonces, en palabras humanas, en palabras de persona que no conoce el ámbito, es el impuesto que tú tienes que pagar cada año por el simple hecho de tener un inmueble, puede ser casa, puede ser un trastero, puede ser un garaje o puede ser un local en el que tú tengas un bar, ¿no? Sí, puede ser también un inmueble rústico, porque hay que entrar también en esa diferenciación. Están los inmuebles urbanos y los inmuebles rústicos. Que si queréis entender más de las diferenciaciones, un inmueble rústico urbano se determina en el plan general de ordenación urbanística que hacen los ayuntamientos. Un ayuntamiento para construir o desarrollar el municipio hace planes generales. En estos planes generales determina esta zona va a ser urbana, esta zona va a ser rústica y entonces de ahí viene la determinación que le van a dar en el catastro a tu bien inmueble. Vale, entonces, por ejemplo, un secano, una explanada o un invernadero sería algo rústico, ¿no? Y algo urbano es algo que se puede construir. Un secano, a lo mejor un secano que tú veas en mitad de tu pueblo, puede ser un bien rústico o un bien urbano. Pero que tiene Esto esa sería mirarlo, porque a lo mejor está pretendido para que se construya, pero aún no se ha construido. Vale. Entonces, esto realmente lo legislan los municipios, pero tienen como están como dentro de un marco que lo marca el gobierno central, ¿no? Sí, está limitado, es la Vale, palabra. vale. Vale. ¿Y quién graba? ¿Quién paga este impuesto? El impuesto lo paga el titular de derecho real. Derecho real, hablamos de derecho real de propiedad o derecho real de usufructo. Este Vale. derecho real no se puede transmitir, porque sé que muchos habéis preguntado, Darío mismo me lo preguntó cuando estábamos preparando la entrevista, ¿se puede donar el pago del impuesto al arrendatario? Y la respuesta es no, porque solamente puede ser el titular del derecho real. Y tú a alguien a quien le alquila tu casa o tu local o tu finca, no puedes hacerlo titular de ese derecho real porque entonces le cedería la propiedad y no te interesa. Vale, vale. Entonces, para que la gente no se asuste que haya escuchado IBI y tenga una casa o viva de alquiler, tenemos que decir que todos aquellos que vivan de alquiler no tienen que pagar ese IBI, ¿no? No. Lo paga el propietario de la casa. Sí. Se Vale. puede ceder mediante contrato. Cuando tú haces contrato de arrendamiento, mediante acuerdo, podéis llegar a un acuerdo y decir, pues venga, pues te pago la cuota del IBI,
Pero el que tiene que ingresar esa cuota del IBI siempre tiene que ser el propietario. Vale, vale, vale. Vale. Y hemos hablado que esto está legislado por el gobierno central, pero al final quien puede moverse un poco dentro de ese marco es los municipios. Es decir, esto lo pone cada municipio, no cada provincia o cada comunidad, sino cada municipio. Cada municipio, sí. ¿Vale? ¿Algunos ejemplos de cuáles son los IBI más caros dentro del país o los menos caros? Vamos, no pienso comprarme en ninguna casa ni ninguna zona rústica, pero bueno, está bien saberlo. Bueno, pues lo primero es decir entre qué porcentaje están limitados los IBI, porque los bienes urbanos tienen un límite de como máximo un 0,4, no, perdón, que me he equivocado, como máximo un 1,10 y como mínimo un 0,4, eso para los bienes urbanos. Y para los bienes rústicos sería de un 0,90 de máximo y un 0,30 de mínimo. Entonces, dentro de esos baremos, los ayuntamientos pueden elegir en cuál quieren. Si quieren pueden poner el mínimo, si quieren pueden poner el máximo. Eso luego también, ya sabes tú que son bienes de campañas políticas, que dicen, pues te bajo el IBI, te subo el IBI, entonces juegan con esas cosas. Y por Vale, ejemplo, vale. para dar ejemplificaciones de qué municipios o qué sitios son los más caros, los más baratos, por ejemplo, entramos, el más caro es Reus, que está en Cataluña, que tendría un 1,047% de gravamen del IBI. Vale. Luego, por ejemplo, ciudades como Barcelona, Sevilla, Madrid. Barcelona, por ejemplo, tiene un 0,75, Sevilla tiene un 0,67, Madrid tiene un 0,47. Son baremos para que veáis cómo están las cosas en las grandes capitales. Por O sea, ejemplo, Madrid la sería más capital caro. más barata, perdona Darío, dime. Que en Barcelona entonces sería más caro comprar o pagar el IBI, por así decirlo. Sería más cara la cuota del IBI, sí, sí. Luego, por ejemplo, la capital más barata de España es Pamplona, para que Hostia, tengáis así. Y Navarra. luego, claro, luego mi caso, que vivo aquí en el Ejido, sería para los bienes urbanos un 0,58% y para los bienes rústicos un 1,16%. O sea, me estás diciendo que es más caro pagar el IBI en el Ejido que en Madrid, ¿no? Sí, real. Bueno, está bien saberlo. Y a todo esto de porcentajes que le estamos hablando a la gente, ¿cómo se...? el ejemplo del ejemplo, es decir, si tengo una casa o tengo un local donde tengo un bar que vale 100.000 euros, si lo tuviese en Barcelona, ¿cuánto pagaría? Y si lo tuviese en Madrid, ¿cuánto pagaría? Es decir, ¿hay mucha diferencia al final, al cabo de un año, cuando paga en un sitio que paga en otro? La diferencia porcentual, pues vamos a entrar. Lo primero es decir cómo se calcula el impuesto. El impuesto viene de un resultado del valor catastral al que se le aplica el porcentaje de gravamen de los que hemos estado hablando ahora mismo. Y ese valor catastral viene determinado por el valor del suelo, o sea, el suelo es el terreno donde está construido tu edificio o donde tienes la finca o simplemente donde no tienes nada, más el valor de construcción. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si encima de un suelo que vale 100 te hace una chabola, va a valer menos que si encima de un suelo que vale 100 te hace un piso de oro. Claro. Entonces, el valor catastral va a venir determinado por esos dos valores, el valor de suelo y el valor de construcción. Entonces, a la suma, que es el valor catastral, se le aplica el porcentaje. Por ejemplo, si hacemos cálculos, pues sería Barcelona, por ejemplo, un 0,75%, hemos dicho, ¿no? Sí. Sería 0,075 por vamos a poner, por ejemplo, un piso de 200.000 euros, Sí, ahora en algo Barcelona. normal. 200.000 euros igual por 0,075. Vamos a ver, 0,075 por 200.000, 20, 0. Pues sería un IBI de 15.000 euros ¿Al año? al año. Si no he fallado los cálculos, No, 0,075 por 200.000. 200.000, sí. Sí. pues es dinero, ¿eh? Es dinero, ¿eh? 0,075 por 200.000. Es que ya me está poniendo a mí en duda porque me sale mucho dinero. No, a mí me sale 1.500. Ahí, A mí ¿ves? me sale Yo sabía que era 1.500. fallo, yo sabía que era fallo. Sí, sí. Pero bueno, que O sea, de todas formas 1.500 euros más todas las cosas que paga es bastante dinero. esa es la cosa. Por Sí, ejemplo, esa es para Barcelona, 1.500 euros de IBI. Ahora, por ejemplo, pues, imagínate, vamos a hacerlo para Madrid, que es la otra capital de España, pues sería 0,00, ahora sí, 479 por 200.000
958 me sale, Darío. Sí, sí. O sea, claro, estás pagando 600 menos por el simple hecho de vivir en Madrid o en Barcelona. Y ya si Esa es lo la comparas diferenciación con entre un país... Madrid y Barcelona, que serían las dos grandes capitales. Vale, vale. Pues bueno, pues hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Sí, bastante diferencia. Son 600 euros que te los puedes llevar a tus gastos personales o se los tienes que dar a tu municipio. Sí, sí. Y luego, dentro de toda España, existe algún territorio o alguna zona donde no se paga este impuesto? Sabemos que el IVA no se paga en Canarias y en Ceuta y Melilla tienen un impuesto distinto, que ya hablamos de este impuesto. Sobre el IBI, ¿hay alguna zona en el territorio español que no se pague como tal? ¿O que esté exenta o algo? Dentro de la regulación que he estado mirando, que es el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, no existe ninguna exención para ningún país, para Nunca. ningún municipio. Vale, vale. O O sea, sea que da igual que que esté en todos Ceuta. en cada municipio de España deben pagar su IBI. Vale, 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 vale. Vale, pues muy bien. ¿Quién está exento de pagar el IBI? Porque ya hemos hablado de esto, pero bueno, quiero que me lo cuentes tú para que la gente se quede sorprendida. Exentos, entre otros, por ejemplo, serían pues, todos los edificios y propiedades de la organización estatal, administraciones públicas, rollo, pues, administraciones de Hacienda, administraciones de Seguridad Social, todo lo que esté relacionado o bajo la titularidad del Estado está exento. Bienes, monumentos del patrimonio histórico español, pues, cualquier monumento, por ejemplo, la Alhambra no tiene que pagar IBI. Y luego organizaciones oficiales, sin ánimo de lucro, tipo Cruz Roja, y luego organizaciones religiosas reconocidas por el Estado español, o sea, la Iglesia. Vale, Y hay que entramos hacer un punto. ya Hay que entramos aquí hacer en terrenos un punto. turbios, ¿no? Porque la ley dice que estarán exentas de IBI en el plano de las organizaciones religiosas todos los inmuebles que estén destinados a ser sitio de culto. ¿Qué decimos cuando es sitio de culto? Por ejemplo, una iglesia es sitio de culto, porque toda la iglesia va a rezar. Ahora, la sede de la iglesia como tal, como su organismo administrativo, entendiendo a la iglesia como un organismo administrativo y no religioso, ese edificio donde gestionan todos sus ingresos y gastos, es un sitio de culto. No. Bien, pues ese sitio está exento de IBI. Aunque el gobierno diga lo contrario, está exento de IBI porque hay muchas noticias que lo evidencian. Vale. ¿Es correcto esto? Hombre, pues desde mi punto de vista, no. Pero también te digo, esto lo obliga el gobierno central, es decir, si el Ayuntamiento de Granada quiere ponerle una cuota, ¿podría hacerlo o es imposible? Porque es una excepción que contempla el gobierno central y dice que hasta aquí y hasta aquí. No, porque es una excepción de las bases que pone el gobierno central. Vale, Eso pues, no como he dicho antes, es parte del cuadrado. Ese cuadrado vale. inamovible sobre el que me he basado para Sí, explicarlo es parte del cuadrado. La iglesia, por sus bienes, inmuebles o rústicos, no paga IBI. Pero claro, dice que es los que estén destinados a culto. Una sede administrativa, me pueden decir lo que quieran, los eclesiásticos, los judíos, quien sea, por no dirigirme a uno solo, no está destinado a culto. Eso vale. está claro. Y la pregunta es la siguiente. La cultura musulmana, cuando vas a rezar a una mezquita, ¿estas mezquitas tienen idea? No sé si lo sabrás, si estas también están exentas de IVA, porque debería ser igual, ¿no? Hombre, la ley dice que es sobre las organizaciones religiosas reconocidas por el Estado. La religión musulmana, junto con la judía, seguro que debe haber más, están reconocidas por el Estado como religiones oficiales. O sea que si lo solicita una mezquita, debería estar exenta de IBI. Vale. Claro, la mezquita debería ser propiedad de un organismo religioso. No de una Debería persona. ser propiedad de organismos relacionados con el Islam, porque, por ejemplo, si tú acudes a una mezquita, por ejemplo, en mi caso, donde yo vivo, hay mezquitas que son zonas que son locales y se juntan ahí para rezar. Pues esas zonas no, porque son arrendamientos de locales que estás haciendo para ir a rezar. O sea, eso seguiría estando sujeto a IBI. Debería ser propiedad de la iglesia musulmana o Sí, de la organización. Sí, exactamente. Vale, vale. Es que si no te iba a decir que dicen que somos un estado laico, aunque todo el mundo sabe que realmente no lo somos. Pero claro, solo faltaba que la iglesia no pagara y las demás religiones sí pagasen, cuando se supone que son de culto.
si te digo la verdad, exactamente no sé cómo funciona el resto de las religiones, porque tú sabes que al foco de las noticias siempre está condicionado a la Iglesia Católica. Sí. Pero en la ley son palabras. A todas las organizaciones religiosas reconocidas. O sea que si está reconocida y tienes propiedad de bienes inmuebles, te debe estar exento de IBI. Vale, vale. ¿Hay alguna organización más que no pague IBI? Que sea esa excepción que contempla el marco teórico. Por ejemplo, la Cruz Roja, por ejemplo, sería un gran ejemplo para ello. O sea, Todas todas las ONG. todos sus inmuebles destinados a organizaciones ayuda sin ánimo de lucro, que están destinados directamente a la ayuda, estarían exentas de pagar este IBI. Claro, aquí la diferenciación es distinta, porque, por ejemplo, en la iglesia, en las zonas religiosas, centra directamente el foco sobre los lugares de culto. Ahora, en una organización como Cruz Roja, ¿cuál sería el bien inmueble que no está destinado exactamente a la ayuda hacia bienes humanitarios? Porque si lo piensas, la administración se puede dar en todos sitios, porque es administración de la ayuda a bienes humanitarios. O sea que Claro. todos sus edificios deberían estar exentos. Y, por ejemplo, un coche o un barco, todos tienen que pagar IBI. No, porque no son bienes inmuebles. Mm. Dentro del IBI solo estaría bien inmueble urbano y bien inmueble rústico. Fuera de ahí, ninguno. Vale, pero por ejemplo, entonces, Caritas o Cruz Roja, si tienen un barco y lo tienen atracado o tienen comprado una parcela para aparcar el barco, tampoco lo pagarían, tampoco pagarían el IBI de esa parcela, por así decirlo, ¿no? Eso ya es otro tema, porque normalmente las parcelas de puertos, por ejemplo, los puertos funcionan de la siguiente manera. Hay un propietario del puerto o es una concesión administrativa directamente propiedad del ayuntamiento, la organización pertinente, que es propietaria de esa zona, de esa zona portuaria. Bien, pues el puerto no solo está fraccionado en muchos propietarios. A los amarres o todo lo relacionado con el puerto es por concesión o por alquiler. Por ejemplo, si yo quiero un amarre en el puerto, pago un alquiler mensual o anual, a lo que quiera el puerto, Ah, claro, y alquiler, y, no y es. amarro. Y Vale, entonces no es un derecho real de propiedad ni de usufructo, claro, claro, sino que claro, claro. sería un arrendamiento normal en el que yo pago mi cuota. Vale, vale. Has dicho con anterioridad que están exentos de IVA, aparte de la iglesia y de la ONG, todas las construcciones que sean de bien público o del Estado. En el caso de colegios, pues en el caso de carreteras, de comisarías y de tal. ¿Los colegios concertados, que me han venido a la mente, pagarían IBI o tendrían algún... Claro, al ser concertados no sé si pertenecen a la iglesia o tienen relación o tienen un trato discriminatorio. Hombre, los centros concertados destinados a enseñanza, hay un apartado de la ley que te reconoce esa sección del IBI bajo solicitud. Lo que quiere decir es que el mismo colegio concertado debe ponerse en contacto con la organización o administración pertinente estatal para solicitar la excepción de ese IBI. Que en este caso sería con el catastro pertinente. Pues, si estamos en Almería, con el catastro, con la Dirección General de Catastro de Almería. Mira, quiero solicitar esta excepción porque soy colegio, es un centro de enseñanza y estoy dentro de los requisitos que exige la ley. Vale, vale, vale. Entonces hemos dicho que la gente que está en alquiler no paga el IBI. La gente que alquila un local o que alquila un garaje tampoco tiene que pagarlo, ¿no? Tampoco, porque es un arrendamiento, que el arrendamiento te concede la posesión del bien, no te concede ni el usufructo ni la propiedad. Vale, vale. Nos vamos ya a temas así un poco más rebuscadillos. En- Por desgracia que estamos en un momento duro con el COVID. Pues, hemos perdido a muchos familiares y mucha gente se ha quedado pues, sin familia, por así decirlo. La pregunta sobre el IBI es si un familiar tuyo, sea del vínculo que sea, padre, tío, en su testamento pone que quería darte a ti sus bienes y por lo que sea tuviese un local y ese local te toca a ti, te pertenece a ti, ¿hasta cuánto tienes que pagar tú y hasta cuánto tienes que pagar? Es decir, esa persona que ha fallecido, si te lo da en junio, él paga la mitad y tú pagas la mitad. ¿Cómo se hace el IBI? ¿Cómo se hace la transferencia del IBI cuando hay un cambio de titular, por así decirlo?
Hombre, ahí tienes que entrar en dos escenarios distintos. Dos escenarios. Porque uno sería, por ejemplo, imagínate que se muere, pero se muere en noviembre. Por ejemplo, el IBI a lo mejor pueden girarlo en junio. Pero ¿Me no. entiendes lo que te quiero decir? Pues entonces, el IBI del año anterior ya estaría pagado. ¿Me entiendes? Entonces, eso ya te liberaría. Que tendrías que ir al IBI del año siguiente. Y como la propiedad es tuya y al ser heredero, en plan, tú cuando, esto ya es otro tema, tú cuando entras a una herencia, entras a esa herencia con los activos y con los pasivos, con los beneficios y con las deudas. O sea que si, por ejemplo, yo entro a la herencia, entro con el IBI entero. Porque si entro en 2020, pues cuando me giren el IBI en 2021, la propiedad sobre la que he heredado va a tener una deuda con el Estado. Claro. Y va ya Entonces, esa deuda la vas a tener que sufragar tú. Vale. No es que a lo mejor te lo eximan por decir, por la mitad y la mitad al otro. No. Tú has heredado, pues tú tienes que pagar tu parte y la parte del causante de la herencia. Ahora, eso sí, existen causas que te pueden bonificar el IBI por causa de muerte del propietario. Que sí tienen contemplada esa bonificación los ayuntamientos. Que las pueden aplicar o no las pueden aplicar. Vale. Pero claro, la deuda en general, en sí, la tienes que pagar. Sí Sí, o sí, claro. porque eres el heredero y adquieres sus deudas. Ahora, eso sí, al fallecer el causante de la herencia, al fallecer, deja ese bien como si dijéramos libre de propietario. Entonces, tú, al aceptar la herencia, tienes que acudir al catastro a solicitar un cambio de titularidad porque ha heredado ese bien. Entonces, Vale. al solicitar ese cambio de titularidad, el IBI pasaría a estar a tu nombre y ya te generarían las cuotas anuales a tu nombre. Las cuotas son anuales, ¿no? Me imagino. Sí, el IBI es un impuesto de cuota anual. Se devenga el 31 de enero el 31 de diciembre de cada año y se te emite para lo largo del año Vale. siguiente. Y una de las últimas preguntas que te quería hacer era, hay muchas familias adineradas, por así decirlo, que tienen castillos, a ver, no hay muchas, pero alguna habrá, o zonas turísticas que son muy emblemáticas. Ahora mismo pues, me viene a la cabeza una que hay aquí un castillo que se llama el Castillo de Butrón, que es un castillo de una familia que lo tiene en venta en 2 millones de euros. Y claro, mucha gente va a ver el castillo, pero claro, no es de ninguna institución como tal, no es de ningún órgano del Estado. Entonces, aunque sea un bien turístico, ese castillo o esa familia tiene que pagar el IBI. Tiene que pagar el IBI si ese bien turístico, aunque por muy turístico que sea, imagínate que tiene muchas visitas, no está reconocido como patrimonio español. Patrimonio, hablo de monumentos, de construcciones. Hay una clasificación patrimonial a nivel estatal, Sí. que es la que te recoge la exención. Si está dentro de esa clasificación, aunque sea de bien de titularidad privada, no pública, no pagaría ese IBI. Si está fuera de esa clasificación, aunque sea el bien más turístico de España, si no está en esa clasificación, paga IBI. Hay esos dos puntos. O está dentro de la clasificación y no paga, o no está dentro de la clasificación y paga IBI. Madre mía, pues a la cabeza me viene el retiro, que espero que el retiro sea del ayuntamiento, porque como sea de un bien particular, se arruina, porque vamos, con todos los metros que son, tendrá que pagar una burra de IBI, que sea del Estado. Imagínate. Pues no sé si tengo alguna pregunta. No tengo más preguntas. No sé si quieres recalcar algo más, si quieres incidir sobre algún tema. Podríamos hablar a lo mejor de que existen bonificaciones. Bonificaciones y aumentos de la cuota del IBI. Por ejemplo, bonificaciones para familias numerosas. Como ya sabemos, hay muchos apartados de la vida económica nacional en la que existen bonificaciones por familia numerosa. Pues esta sería otra de ellas. Y luego, por ejemplo, hablando de gravámenes que se pueden aplicar sobre este impuesto, para inmuebles residenciales se puede aplicar un gravamen del 50% de la cuota, un recargo del 50%, si el bien está desocupado. Pero claro, eso es una base que sienta el Estado y lo puede ejecutar el ayuntamiento. Por regla general no se aplica. Qué putada. Si tú tienes tu casa cerrada por lo que sea, porque no estás viviendo, porque estás en otra ciudad y te tienen que pagar el 50% más, se te va un pico, ¿eh?
Pues claro, pero normalmente como el IBI suele ser un instrumento de fuerza política, no se usa. Porque imagínate, yo llego a mi campaña y voy a decir, voy a aplicar un 50% de recargo sobre el IBI porque tiene la vivienda vacía. No te vota ni el tato, vamos. Eso es así de claro. Y luego, por Literalmente. ejemplo, antes hemos dicho que el límite máximo de los bienes urbanos era el 1,1%, se puede incrementar hasta el 1,3% en situaciones como que sea municipio de capital. Imagínate, el municipio de Almería. Almería sería capital de provincia, o el municipio de Sevilla, que es municipio capital de provincia y además capital de comunidad. Pues se puede incrementar hasta ese 1,3. Otros casos, pues, por ejemplo, en servicios de transporte público colectivo, que sea para cantidad de personas masivas de grandes municipios, ahí puede incrementar entre un 0,0 hasta un 0,07% esa cuota. Luego, por ejemplo, hay una serie de servicios obligatorios que tienen que prestar los municipios, una lista cerrada, pues si ese municipio ofrece más servicios de los que hay en esa lista, también se puede incrementar un 0,06%. Y luego, por último, donde el suelo urbano rústico sea más del 80% del territorio municipal, se puede incrementar hasta un 0,1%. Madre mía. ¿Cuántas excepciones tiene, eh? Esto Claro, porque es el que estoy saliendo. Estado te da un cuadrado muy simple para seguir con el símil, ¿eh? Un cuadrado. Te da 4 líneas, esto es lo que hay, pum, pum. Claro, Muévete dentro del como quieras. cuadrado te puede hacer hasta un dodecaedro si tú quieres, porque es muy complicado. Literalmente, literalmente. Me ha venido ahora a la cabeza un caso que hemos hablado antes. Cuéntanos un poco algunos casos de fraude o de, por lo menos, polémica que haya habido en contorno al IVA, el IBI, porque al final el IBI, hay muchas empresas que quieren pues, montar un negocio, montar un edificio, hacer algo con un terreno que es no urbanizable y por H y por B aparece de repente urbanizable. Cuéntanos algún caso que ya hemos hablado de él. Bueno, el caso más representativo es el del hotel, ahora mismo no, creo que era el Algarrobico, ¿cómo se llama? Puede ser el hotel de Cabo de Gata, no sé exactamente el nombre. No lo sé muy bien. Te lo No busco. sé exactamente el nombre, pero es el hotel que está situado que estaban construyendo a orilla de los Genoveses, en Cabo de Gata. Ese hotel, ahí, según el Plan General de Ordenación Urbanística, como he dicho antes, eso es un territorio destinado por el municipio a un bien protegido, zona protegida por el municipio. Sin embargo, no sabemos sobre qué tejemanejes o qué acuerdos llegaron ahí para que se pudiera construir, porque para poder construirse tienen que declarar primero en el plan general esa zona como urbanizable. Ahora, la corrupción entonces no solo estaría en los promotores de esa construcción, sino en los políticos encargados de realizar ese plan general urbanístico que concedieron a esa zona urbanizable. Por un interés, me imagino. Claro, las mordidas, esos segundos pagos, eso de que me paga y te concedo, todas esas cosas siempre están presentes. Es algo que está en la realidad social española, por mucho que nos duela, pero está Que ahí. claro, ya esto sería otro tema. Habría que ver qué circunstancias o qué características tiene que tener un terreno para pasar de ser rústico a urbanístico. Me refiero, ¿eso también está dentro del cuadrado que pone el gobierno central o eso el municipio lo decreta según sus intereses? No, el gobierno central te delimita lo que es la regulación del IBI. Lo que es la regulación del Plan General de Ordenación Urbanística es otra regulación, que son otras bases distintas. El IBI es el impuesto y el Plan General de Ordenación Urbanística sería otro apartado distinto. Entonces ahí el municipio es el que decide, esta zona va a ir dirigida a esto, esta zona es zona urbanizable, esta zona es rústica, esta zona es patrimonio protegido, como es Cabo de Gata. Entonces, en zonas de patrimonio protegido no se puede construir ni nada. Entonces, si han construido un hotel, Aquí lo estoy alguien viendo. ha tenido que decir, esta zona pasa de zona protegida a zona urbanizable. ¿Qué ha habido de promedio? Ahí es donde tiene que estar la justicia a delimitar la culpa de cada uno. Madre mía, pues sí, porque es verdad que es muy claro y es muy susceptible a por lo menos crítica y a por lo menos un poco de polémica. El simple hecho de que algo que ha sido patrimonio o
protegido o rústico pase así, sin venir a cuento a urbanizable de un día para otro y se monte un hotel de no sé cuántos mil metros cuadrados. Tú tienes que pensarlo, que cuando tú construyes algo, si ya no es cuando construyes algo, imagínate, quieres hacer una obra, una reforma en tu casa, tienes que solicitar depende de si es un poco grandecida la reforma, tienes que ya solicitar una licencia al ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que decir, sí, puedes hacerla, o no puedes hacerla, no está permitido. Imagínate cuando llegó el promotor del hotel a decir que iba a hacer un hotel ahí. Pues claro, yo supongo, quiero creer que el de la recepción o con el primero que hablara le dijera, tú estás loco, si ahí no se puede construir. Quiero creer. Y ya luego por debajo ellos pues llegarían a un acuerdo. Empezaría el juego, ¿no? Empezaría el juego. Esa es la cosa. Pero claro, también hay que decir que me acaba de surgir si tú haces una obra en tu casa y aumentas, no sé, una terraza que tienes descubierta y la quieres tapar o una zona de jardín que la quieres, el IBI se incrementa, ¿no? Porque al final es más... Claro, aumenta el valor de construcción. Vale. Y en el caso de que tengas casa con jardín, el jardín también forma parte del IBI, ¿no? También incluye como tuyo. Claro, el valor de construcción, tú piensas que un valor de construcción no va a ser igual para mí. Yo personalmente vivo en un piso que para ponértelo más claro el ejemplo, es un piso en la segunda planta. O sea que no tengo vistas, como si dijéramos. Vale, pues imagínate a alguien que tenga un piso en la planta 14. Va a tener más vistas que yo, entonces debería pagar más IBI que yo porque el valor de construcción es mayor. Y se paga más. Con el jardín, pues lo mismo. Si tienes jardín, el valor de construcción es mayor. Vale, y entonces, todo lo que son todos los metros de la casa, aunque tu casa tenga 100 y el jardín tenga otros 100, ¿todo paga el valor catastral más el valor de construcción? ¿O en el jardín, como no hay valor de construcción, solo se vale por el valor, solo pagas por el valor catastral? Me estoy yendo mucho, pero es que me están vendiendo ideas de casas que hay en el Marimar o de cualquier zona. En plan, sería lo primero que tendrías para el valor catastral sería el valor de suelo. El valor de suelo viene determinado. Sí. Eso no cambia. Es el valor de suelo y punto. Ahora, el valor de construcción no es un jardín, esto, lo otro, no, pum. El valor de construcción es un total. Se hace un baremo sobre el total de la construcción. Si tienes construido 2 pisos y luego tienes jardín, pues te hacen un valor acorde al total. No es que te diga, pues como tienes jardín, te incremento esto. Pues como tienes jardín, no es que tenga todo una unidad. Pues si tienes jardín, pues se aumenta un poco. Si tienes 2 plantas, se aumenta un poco. Si tienes 3 plantas, se aumenta un poco más. Va, por cosas que la vaya incluyendo en la construcción, pues se irá incrementando seguramente. Pues vale, pues muy bien. Ya hemos explicado el IBI. No sé si nos queda algo en la recámara, pero otro impuesto que ayuda a pagar la sanidad y que paga muchas cosas. Aunque no sé si al ser del ayuntamiento, esto también se utiliza para bienes como la sanidad y eso, o al ser del ayuntamiento se utiliza para pagar a funcionarios del ayuntamiento, para pagar desperfectos que ocasionan en la ciudad. No sé si, bueno, ya me estoy metiendo en vergenales, pero no sé si lo que es un valor de municipio pasa a ser luego destinado a algo nacional, como es la sanidad, ¿no? Imagino que no. Hay que partir de la base de que los impuestos municipales son gestionados por el municipio. Entonces, todo lo que recauda el municipio entra a la arca del municipio y ya no es que a lo mejor el IBI, pues voy a coger el IBI para pagarle a los técnicos de Hacienda que tengo aquí en el ayuntamiento. Y voy a coger el impuesto de circulación para pagarle a los jueces. No. Todo va a la hucha y de la hucha se va picando. Pues vale, pues ya está. Pues yo creo que esto ha sido todo. Espero que la gente haya aprendido algo. Que por lo menos quien vaya a comprar un local o quien vaya a comprar una casa, que sepa que existe el IBI. Y si no la vaya a comprar, en algún momento se comprará, porque siempre va a comprar o un garaje, claro, sí, o una casa o un local. Te llegará el momento de ser propietario y lo tendrás que pagar. Si empecéis de alquiler, tranquilos, que no voy a tener que pagarlo, pero bueno, cuando luego empecéis a pagar como tal, como propietario, que sepáis que vendrá este impuesto. Sí, ya llegará, no os preocupéis. Os acordaréis de nosotros cuando diga, me cago en la más, 2.000 euros. Os acordaréis. Ya ves. Pues ya está, Velasco, ha sido un placer. Muchas gracias por explicarnos. Ya haremos más, ya tenemos pensado que hacer un par de ellos más sobre estos temas, que son útiles porque al final a todos nos deberíamos conocer estos temas, porque al final... Nos va a llegar antes o después. Literalmente. Antes o después nos va a llegar el momento de pagar todos los impuestos, seguro. Literalmente.
Pues muchas gracias, Velasco, ha sido un placer y hasta luego. Ya sabéis, chicos, que podéis escucharlo en Ivo, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y nada, espero que os guste y estamos abiertos a sugerencias. Un saludo y hasta luego. Agur. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack.